Según datos de Transmilenio publicados recientemente, mientras que el primer semestre de 2019 el porcentaje de colados en el sistema era de 15,36%, en 2002 esto subió a 29,66%. Eso significa que una de cada 3 personas en Transmilenio no paga el pasaje. Eso pasa entre semana, porque el fin de semana la cosa es más difícil. 4 de cada 10, ¿cierto?, se saltan cualquier barrera. Yo creo que aquí nos plantea una primera pregunta para Pardo en este sentido es, ¿está perdida la pelea con los colados? Sí, usted me mandó las preguntas antes, entonces yo empecé a leerlas y cuando leí lo de perdida la pelea, yo me sentía como cuando uno lee Napoleón entrando a Rusia, ¿no? Que entró en invierno y entonces no puede, pero yo no creo que sea tanto una pelea. Es decir, siento que necesitamos entender por qué es que se están colando. Entonces están los videos de City TV o el que fuera que mostró como el señor mostrando el billete. Y hay muchas razones por las cuales la gente se está peleando. Yo creo que lo que se está perdiendo es la comprensión completa del fenómeno. ¿No es cierto? Una de las cosas que yo siempre digo cuando hablan de colados es que yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero la gente también se descuela, o sea, se bajan del sistema por la estación, o sea, por la puerta, que a mí me parece horrible, pero entonces cuando uno ve eso, uno dice, pues, no es por plata, es como que hay otras cosas ahí que hacen que la gente no siga como el comportamiento esperado de pasar por ahí. Entonces, creo que ahí sí es importante como uno decir, bueno, primero si es una pelea. Segundo, cómo se caracteriza el fenómeno bien, como qué es lo que está haciendo la gente, por qué lo están haciendo. Y ahí entonces empezar a decir, bueno, ¿y entonces de qué manera vamos a llegar a un acuerdo? ¿No? Que es como un poquito para introducir la cosa. Que yo también creo que Angélica como que al haber estado en Transmi, que fue hace ya más o menos 10 años, pero usted nos puede contar mejor, ¿cómo era, por ejemplo? Sí. ¿Había colados? ¿Qué estaban haciendo? ¿Se preguntaban por eso en ese momento, no es cierto? Sí, en esa dirección está como la pregunta hacia Angélica es, ¿qué falta para lograr controlarlos? Sí, pero claro, la experiencia que tuvo como gerente también nos puede ayudar a entender cómo era eso en ese momento, porque hoy la sensación que tenemos es que esto está salido de madre, ¿cierto? Eso, cualquiera entra, cualquiera sale, no hay puerta que se respete, las estaciones son difíciles de controlar. Entonces, Angélica, ¿cómo era eso? ¿Qué nos falta también para poder, desde su experiencia, avanzar en este tema? Lo primero es, Pardo, hace 15 años que fui gerente de Transmilenio, esto fue hace montones, obviamente que por trabajo sigo muy vinculada a lo que pasa, pero es una época completamente diferente. El primer punto es que quienes empiezan en mi época, que estoy hablando de 2005-2007, a hacerse cuestionamientos frente al tema de la evasión son los operadores, ¿no? Los operadores dicen, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Si la plata que está llegando al sistema no está completa, ¿qué es lo que pasa? E hicimos en ese momento un primer análisis y arrojó como un resultado que es el que viene, digamos, con mi reflexión, donde estoy en uno de los puntos muy de acuerdo con Pardo, y es el tema de que en ese momento nos da, no sé, alrededor de entre 3 y 5% de evasión, de encontrar efectivamente gente que no está pagando el sistema. Yo sé que muchísimos de ustedes y seguramente muchos televidentes no recuerdan que cuando nosotros iniciamos se validaba a la entrada y se validaba a la salida y por diferentes razones, entre esas por las colas de salida también, se empezaron a liberar los torniquetes de salida. Pero a pesar de esa condición, que era una condición donde se registraba al pasajero a través de su tarjeta, las tasas de evasión eran, digamos que, voy a decir la palabra normales, y digo la palabra normales porque en ese momento y ahora que me he metido mucho en ese tema, hemos hecho investigaciones y en prácticamente todos los sistemas del mundo, los más perfectos, hay evasión. Incluso en Nueva York, en sitios donde hay multa, hay cárcel, es un delito porque estoy robando a la ciudad, existe evasión y es un tema profundo.
Pero lo que hemos venido haciendo es, estoy hablando entre el digamos 2006, 3%, 2018, que es donde yo vuelvo a este tema, nos dio alrededor de 15%, y hoy Fernando está hablando entre semana del 30% medido directamente por Transmilenio. Pues esto pareciera que es un no acabar, y que es más bien una costumbre, una repetición de comportamientos, y por ende lo que dice Carlos Felipe es, uno debiera pensar entonces si realmente es el tema tarifario, porque la gente cuando se siente atrapada, y uno ve cuando los medios de comunicación es que no me alcanza para esto, no me alcanza para lo otro, pero hay una serie de condiciones en las cuales, como decía Carlos Felipe, el salir es mucho más fácil y de todo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es una pregunta súper difícil, o sea, si uno supiera la respuesta a eso, o fuera un solo hecho el que se pudiera hacer, es, pues hubiera sido más fácil y seguramente ya lo hubieran descubierto, sino que es una suma de hechos. Hay un tema tarifario indudablemente, aunque pues el tema de tarifa de Transmilenio, si bien es cierto, dentro de las personas comunes es muy significativo que sea el 25 o el 30%, pues es una tarifa que uno debiera poder arreglar. Está el tema de educación, y lo separo del tema cultural, porque uno dice, ¿por qué durante tantos años pudieron comportarse bien y ahora cada vez que uno ve es menos ese comportamiento? Y está el tema de la infraestructura, con el cual a mí, digamos, como todo ese tema de infraestructura, de poner los torniquetes piso techo, de poner esos chuzos, como tú mencionabas al principio, me parece agresivo con la gente, e indudablemente hay un tema que sí es fundamental, y es el nivel de servicio. Indudablemente, por encima de la tarifa, considero que el nivel de servicio, o la manera como se presta el servicio, o como la perciba el usuario, es uno de los temas fundamentales. Pero son muchos flancos en los que hay que trabajar, indudablemente en los policivos y de multa también, y policivos con policía, porque es que hoy casi ni se respeta, digamos, que la autoridad que tiene el sistema dentro del sistema.